Firma el presidente Andrés Manuel López Obrador acuerdo de seguridad por la vida de las mujeres. Marchan en contra de feminicidios. Balean a síndico de Soteapan. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto y placer saludarles con lo más importante de la información generada en Veracruz, en México y el mundo. Gracias por acompañarnos, comparta nuestras redes sociales, Global News México, prácticamente en todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y también siga nuestra página de internet www.globalnewsmexico.com con lo más importante en las últimas horas. Iniciamos con lo más importante que ha ocurrido. Por supuesto que vamos a hablar de lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará este lunes un acuerdo nacional por la vida y la seguridad de las mujeres, el cual busca sumar integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores en aras de que sean corresponsables para la erradicación de este flagelo. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, Candelaria Ochoa Ábalos, señaló que esta firma busca tener lugar este lunes en Palacio Nacional. En unos minutos más se está realizando la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy es un día muy importante, un día fundamental para nuestro país. Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, y en estos momentos se está llevando a cabo la firma de este acuerdo, además de otros, por supuesto. Ha hablado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha hablado también Alfonso Durazo, en el sentido de que se está trabajando en la Guardia Nacional para realizar una preparación a todos los elementos de la Fuerza Nacional, de la Guardia Nacional, con perspectiva de género. También ha hablado esta mañana en la conferencia mañanera Candelaria Ochoa Ábalos, y también ha hablado la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Todo en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres. Vaya día, por supuesto, nada menor lo que sucede el día de hoy en Palacio Nacional. Y ayer, el domingo, en diferentes puntos del país, con cruces rosas, marcharon mujeres en todo el país para evitar la violencia de género, para que no mueran más mujeres en este país, para decirle al gobierno ya basta, un freno, que cesen los ataques en contra de las mujeres. De acuerdo a información oficial, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, al menos 10 mujeres mueren diariamente en México por este exceso brutal de violencia que se vive. Y ayer estas imágenes se dieron en toda la República Mexicana, en la Ciudad de México, también marcharon en diferentes estados de la República Mexicana, y en la Ciudad de México pintaron las mujeres una cruz rosa gigante. ¿Por qué? Porque piden que ya pare la violencia en contra de las mujeres. Y hoy, por supuesto, se esperan más movilizaciones en todo el país para conmemorar este día y exigirle a las autoridades que ya no haya más ataque hacia las mujeres en este país. Estas cruces rosas se pintaron en diferentes puntos. Vean ustedes estas imágenes de mujeres pintando cruces rosas allá cerca del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y ahí quedaron también el monumento a los hombres ilustres. En fin, esto sucedió en toda, repito, la República Mexicana. Seguimos con información del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer concluyó una gira muy intensa, muy polémica en la República Mexicana. Fue su tercera jornada de diálogo con los pueblos indígenas. El mandatario mexicano así fue recibido. Habló de diversos temas, como suele acostumbrarnos el mandatario mexicano, y por supuesto que indicó que la revocación de mandato aprobada por el Congreso se aplicará en el 2022 con la intención de evitar cualquier conflicto.
López Obrador explicó que la revocación de mandato se realizará a través de una consulta popular, tal y como lo establece una de las modificaciones a la Constitución que se han hecho en menos de un año. Esto lo ha hecho, por supuesto, el Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión, y por supuesto que es una de las reformas constitucionales, una de las leyes aprobadas más importantes en este país. En otros temas, la familia Levarón solicitó a las autoridades de Estados Unidos que los cárteles de la droga mexicanos sean designados como terroristas. Lo anterior se conoció tras la difusión de la petición que hizo la comunidad Levarón, radicada en los límites de Sonora y Chihuahua, a la Casa Blanca. En el texto dirigido al gobierno encabezado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la familia Levarón detalló las diferentes actividades en las que están involucrados los cárteles de la droga mexicanos. La familia Levarón aseguró que los cárteles dirigen a redes de trata de personas, además de que se llevan a cabo secuestros, extorsiones, control de flujo de droga que llega a los Estados Unidos proveniente de México y además, por supuesto, violencia extrema utilizando la fuerza, las balas en contra de las personas. Por lo tanto, integrantes de la familia Levarón le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que recapacite y nombre a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Lo mismo le pide a los Estados Unidos que los catalogue ya como terroristas. Usted sabe que si son catalogados como terroristas los narcotraficantes mexicanos, dan pie para que los Estados Unidos envíe una de las agencias especiales. Son 72 agencias especiales en contra del terrorismo que Estados Unidos tiene en todo el mundo, en todos los países donde les han permitido que tengan sus agencias antiterroristas, ahí las ha colocado Estados Unidos. Si esto sucede, podría darse la posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una instalación de una agencia antiterrorismo en México. Obviamente, si México lo permite, pero elevaría las tensiones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, toda vez que hay tensión por el tema del tratado del TEMEC. Como una cosa de violencia lleva a otra, un tema de violencia extrema, un tema de violencia de una familia estadounidense agredida en México lleva a otro tema, que es la política y la economía. Si Estados Unidos aprueba el tema del terrorismo, muy difícilmente se aprobaría el TEMEC, porque los demócratas, que no le quieren aprobar absolutamente nada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues no aprobarían el TEMEC. Y hoy habló precisamente sobre este tema de violencia del caso Levarón. Dijo Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, que ya se tienen avances en las investigaciones que realizan entre México y los Estados Unidos. Y sobre el tema del TEMEC, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador que van a enviar una carta a los legisladores demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos para que respetuosamente ya no posterguen la aprobación del TEMEC. Y es que los demócratas, que son mayoría, no quieren aprobar nada que tenga que ver con Donald Trump, porque esto le beneficiaría en su campaña de reelección. Y muy probablemente, dicen los especialistas, que no se apruebe el TEMEC, porque los demócratas, por supuesto, que no le van a dar ningún punto positivo a su opositor, Donald Trump. Y hablando de Donald Trump, Michael Bloomberg, este hombre, uno de los más ricos de Estados Unidos, que fue alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, también dueño del financiero Bloomberg y también de Bloomberg, la agencia de noticias financieras más importantes del mundo, ha destapado su candidatura demócrata para pelear con todos los candidatos demócratas para pelear la presidencia de los Estados Unidos. Bloomberg dijo que es momento de tirar al tirano Donald Trump, porque si lo dejan reelegirse, muy difícilmente Estados Unidos se recuperará de la tragedia que resulte para Estados Unidos, para este país, que se reelija este personaje como Donald Trump. Por lo tanto, dijo este multimillonario que su fortuna asciende a 56 mil millones de dólares hasta noviembre de este año, que es uno de los candidatos para sacar de la Casa Blanca al presidente Donald Trump. Así las cosas entre los Levarón y Michael Bloomberg.
Seguimos con temas de nuestro país. Un saldo de al menos 12 personas heridas dejó la volcadura de una persona de una camioneta del transporte público sobre Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe en la colonia San Pedro Zacatenco, ubicada en la zona capitalina. Por supuesto, autoridades capitalinas informaron que 3 de los lesionados fueron trasladados a un hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que las demás víctimas recibieron atención médica en el lugar del accidente. En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gestión Integral para Riesgos de Protección Civil informó que al lugar se ubicó todo el personal de ayuda y lograron rescatar a estas 12 personas que resultaron heridas. En Tabasco, 5 jóvenes murieron ahogados luego de que la camioneta en la que viajaban sobre la carretera Comacalco-Cunduacán volcó después de que prácticamente las llantas se barrieron. Después terminó con las llantas arriba en un dren pluvial del poblado de Pachecalco, en el municipio de Comalcalco, en Tabasco. Protección Civil de Tabasco informó que en el vehículo se encontraban 8 jóvenes y en el accidente murieron lamentablemente 3 hombres y 2 mujeres. Según el reporte de la Policía Municipal, los 3 sobrevivientes lograron salir de la unidad y nadaron a la orilla de la carretera, donde recibieron los primeros auxilios de parte de los habitantes de la zona. Y en temas de seguridad, vamos a hablar también sobre el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien confirmó que uno de los jóvenes baleados la madrugada del domingo en Tláhuac es el presunto asesino del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. En conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina dijo que la condición del menor lamentablemente se vio delicada por algunos momentos y al final terminó muriendo. Este menor recibió 3 disparos, se reporta grave la situación y su permanencia en el hospital. Confesó haber sido autor intelectual y material del ataque al político mexiquense, que fue asesinado hace unos días cuando salía de un evento y esta persona le pidió que le diera un ride y ahí fue donde lo ultimó a balazos. García Harfuch dijo que al parecer estos 2 jóvenes de 16 y 18 años de edad fueron citados por alguien en la colonia Santa Catarina. Ahí les dispararon a ambos sin que se detuvieran a los agresores en esa situación. La Secretaría de Seguridad en un comunicado informó que el menor tiene 3 disparos en la cabeza y el otro de 18 años de edad una herida en la cabeza. Jóvenes que ya se dedican a la delincuencia. La tarde del domingo 24 de noviembre se reportó una riña en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial del municipio de Ayala, en Morelos. Hasta el momento las autoridades reportan un reo muerto y un custodio lesionado. En las inmediaciones y en el interior del penal se registró una intensa movilización policíaca. Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal fueron desplegados en el lugar para retomar el orden de la situación. En otras noticias, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo sentencia condenatoria en contra de 2 personas de nacionalidad hondureña por su intervención en los delitos de trata de personas y explotación a través de la mendicidad forzada, cometidos en agravio de personas de aquel país. La investigación estuvo a cargo del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de los Delitos en contra de la Violencia, por supuesto también, quien mediante juicio oral ante el juez adscrito del Centro Judicial Federal del Estado de México con sede en Nezahualcóyotl, logró acreditar los elementos de prueba. Los acusados son Wendy N. y Manfred N., recibieron sentencia condenatoria de 5 años de prisión por el delito de trata de personas, también 9 años por mendicidad forzada y 3 días por la agravante de relación familiar, lo que dio una sentencia total de 14 años, 3 días y 2,000 días de multa para estos delincuentazos. Verdaderamente un tema terrible. Al menos 17 pasajeros fallecieron este domingo en un accidente aéreo en la ciudad de Goma, al noreste de la República Democrática del Congo.
y al menos otras 9 personas lo hicieron cuando la aeronave se estrelló contra su vivienda. La aeronave modelo Dornier 228 y que tenía como destino la ciudad nororiental de Beni, estalló en llamas tras estallarse. Uno de los tres tripulantes, pues desafortunadamente fallecieron después del despegue contra una avioneta. Lamentablemente también se dio esta situación. Y bueno, pues vamos a temas locales. Este sábado, sujetos desconocidos balearon al síndico de Soteapan. Se reporta su estado como grave. Estas son las imágenes, vean ustedes, de esta noticia. Un poco más adelante la ampliaremos, pero este hombre ya había sido amenazado, ya habían atentado en su contra en marzo de este año y bueno, lamentablemente otra vez, después de que había hecho denuncias esta persona de que lo estaban amenazando, pues desafortunadamente lo volvieron a atacar. Vamos con más información. La ruptura de la bancada panista en el Congreso local descontrola la situación en el ámbito legislativo, aunque no es la única representación que tiene el PAN. No es el acabose del partido, dijo el consejero nacional del PAN, Agustín Andrade Murga, y es que ahora, pues ya le hemos informado con toda oportunidad, el PAN se hace pedazos. Por un lado está el grupo de Joaquín Guzmán Avilés, que lo conforman 5 diputados encabezados por el coordinador de esta bancada, que es Omar Miranda, y el otro encabezado por Marijose Gamboa, que son los diputados yunistas y que quieren formar su mini bancada para generar pues costos, para manejar su propio presupuesto y manejar sus propios intereses en la Junta de Coordinación Política. Son temas de política del estado de Veracruz y vamos a escuchar a Agustín Andrade. Él es delegado consejero nacional del PAN. Es entendible, no compartible porque la verdad no debería ser así. Si son panistas, pues deben de acatar a las autoridades del partido. Si el dirigente estatal propuso al compañero Omar Miranda como coordinador, ellos deben entender que es una propuesta de la dirigencia, no es de Omar Miranda, es del dirigente estatal, que tiene esa facultad para hacerlo, ¿no? Pero bueno, esperemos que sobre la marcha se vayan dirimiendo esas diferencias, que entiendan los diputados, que disidentes, que no es esa la temática que debe seguirse en Acción Nacional, que no es esa la vida institucional del partido y que como está la situación por amor a Veracruz deben de sumar esfuerzos y hacer un solo frente, ¿no? En cierta forma lo descontrola la situación, ¿no? Sobre todo en ese ámbito legislativo. El partido debe seguir su curso, su vida orgánica, sus causas, su lucha, más allá de las personas y de la diferencia que pueda tener, ¿no? Más información tenemos para todos ustedes. Veracruz obtuvo un recorte en el presupuesto de la Federación 2020 en un 3.5% en comparación a lo presupuestado este año. Así lo dio a conocer el diputado federal Carlos Valenzuela. Indicó que se trata de un presupuesto, además de castigar a los municipios, castiga a los organismos autónomos como la CNDH, el Instituto Nacional Electoral y las universidades. Es un presupuesto que castiga a los municipios y es un presupuesto que también castiga a los organismos autónomos como la CNDH, como el INE, como el INEGI, como las universidades y que lamentablemente lo que estamos viendo en este caso es que el afán de la Cuarta Transformación es el de debilitar los contrapesos, los organismos autónomos, de aumentar el presupuesto que se tiene para programas clientelares. Hay cerca de 400,000 millones de pesos para programas sociales que no tienen medición, que no tienen diseño, que han fracasado, como el programa de los jóvenes que no estudian y no trabajan, como el programa de Sembrando Vida. Desafortunadamente vemos que en áreas específicas como en el de la seguridad se sigue escatimando, no hay ningún aumento en el presupuesto para el área de seguridad y el gran perdedor en este presupuesto es el campo. En el caso particular de Veracruz es muy lamentable porque, por ejemplo, la industria cañera se va a ver afectada con una reducción de cerca del 5% en relación al presupuesto del año anterior. Los créditos a la palabra, los fertilizantes, los apoyos que se daban de subsidios para los campesinos se eliminan y con eso pues lamentablemente es un duro golpe para el campo veracruzano, y Acción Nacional desde un inicio se opuso a este presupuesto.
Le comentaba sobre este atentado que sufrió el síndico de Soteapan. Fue el sábado pasado, por ahí de las 2, 3 de la tarde, se supo de este atentado en contra de este funcionario de allá de Soteapan, del ayuntamiento. Fue la advertencia que recibió Crisanto Bautista: el día de hoy va a caer, dijo este personaje minutos antes de sufrir un atentado armado en un camino de terracería que comunica la localidad de El Mirador, en el sur del estado de Veracruz. El hombre de 44 años sobrevivió a ese ataque, está en cama en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz. Tiene 3 impactos de bala en su cuerpo y relató que sospecha de la alcaldesa Daisy Juárez, que es la autora intelectual del ataque, que dejó otras 2 personas lesionadas. Ahora, pues desafortunadamente, una persona ya sin vida. El lesionado contó que recibió advertencias por escrito para firmar unos contratos de obras públicas. Sin embargo, el momento más ríspido con la munícipe las vivió el sábado pasado, cuando ella llegó enojada debido a que afuera del Palacio Municipal estaban personas protestando en contra de su gobierno. Eran pobladores de áreas rurales que exigían obras en sus localidades. Daisy culpó al síndico del retraso, pero él, según testigos, dijo que no tenía nada que ver, porque no aprobar sus proyectos no eran sinónimo de que estas personas se manifestaran. Lo que eran las manifestaciones se realizaban porque las obras son de mala calidad. Cerca de las 2 de la tarde, un comando armado lo atacó cuando viajaba con un amigo y su primo. Los 3 resultaron lesionados. Sin embargo, uno desafortunadamente murió las horas después. El edil fue sustraído de emergencia por un helicóptero de la Secretaría de Marina. El sábado 23 de noviembre, la nave aterrizó en la base aeronaval de Las Bajadas en Veracruz y de inmediato una ambulancia lo trasladó a una clínica para salvarle la vida. El síndico contó que, bueno, pues en ese momento ya lo iba a acompañar su hermana. Confirmó que no es la primera vez que sufre un atentado o un intento de homicidio. El 16 de marzo del 2019, o sea, es decir, hace 8 meses, un comando armado intentó matarlo, atacó a balazos a esta persona cuando se encontraba en su domicilio. En abril del 2018, casi un año antes del primer atentado, el síndico ofreció una conferencia de prensa para denunciar de manera pública que temía por su vida toda vez que estaba amenazado. Así ha vivido, amenazado, y bueno, se la cumplieron este sábado. Desafortunadamente, la violencia que se vive en nuestro estado de Veracruz. En otros temas, vamos a temas de salud. La vicepresidenta de Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama, Rebeca Cerdán, indicó que continúan registrándose casos de mujeres y jóvenes diagnosticados con cáncer de mama, debido a que aún se cree que esta enfermedad se presenta en mujeres mayores de 60 años, pero no, se presenta en mujeres o varones más jóvenes. Escuchemos lo que dijo. Sí, claro, desgraciadamente cada vez hay más mujeres jóvenes padeciendo esta enfermedad. En algunos años atrás eran mujeres mayores de 60 años, pero hoy día son mujeres a partir de los 30 años que están teniendo problemas de cáncer de mama. Hemos tenido incluso adolescentes con algún problema, afortunadamente cánceres benignos, tumores benignos que se han podido extirpar sin ningún problema, pero sí desgraciadamente ha habido mujeres de 30 y tantos años, 28 años, que ya llegan con un cáncer. También, afortunadamente, encontrado a tiempo. Más información: luego de que los legionarios de Cristo admitieron abuso a menores de parte de un sacerdote de la congregación, el obispo de Veracruz, Carlos Briceño Arch, dijo que se trabaja en todos los frentes para combatir este problema. Y es un asunto que ha dado la vuelta al mundo. Hoy se está hablando de los abusos que cometió el padre Marcial Maciel y los legionarios de Cristo en contra de cientos de menores. Y es una situación que va a perseguir toda la vida a la Iglesia Católica. Nunca se van a quitar ese estigma de haber protegido a un pederasta y a un verdadero loco como el padre Marcial Maciel. Vamos a escuchar lo que dijo el obispo de Veracruz.
Bueno, eso desde hace mucho tiempo se ha admitido, ¿no? Y de hecho se ha trabajado mucho en eso y se está enfrentando pues en todos los frentes todo este problema del abuso. Claro, hay una responsabilidad, tanto civil como eclesiástica, ¿eh? Hay sanciones. Lo que pasa es que son muy diferentes a nivel civil, ¿no? Son diferentes las sanciones. Por supuesto que la suspensión completa del ministerio, ¿no? Es la expulsión, vamos a decir, ¿no? O puede ser unas medidas preventivas, unas medidas simplemente cuando no ha habido una... Bueno, es que depende de cada caso, ¿no? Eso depende de cada caso. En el tribunal eclesiástico pues se determina cuál sería la sanción. En el marco del informe de labores de los diputados de los diputados Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Jessica Cisneros, habló Mario Delgado. Él es coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, del Congreso de la Unión. El sábado pasado tuvimos una cobertura muy amplia de lo que sucedió el sábado pasado allá en Minatitlán. La verdad que fue un evento muy importante, un evento totalmente bien organizado, y ahí vemos lo que sucedió allá en Minatitlán. Se rindió el primer informe tanto del diputado Sergio Gutiérrez Luna como de la diputada Jessica Cisneros, y ahí se habló de diversos temas como las reformas legislativas que se dieron este año, muy importantes. Fue un año muy, muy importante para hablar de materia de reformas, porque se dio la reforma laboral, se dio el aumento al salario mínimo, se dio también el asunto de la creación de diversas organizaciones, la creación de la Fiscalía General de la República, la creación de la Guardia Nacional, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal. Obviamente eso fue en el Senado, pero hablando del Congreso también, la reforma educativa se echó para abajo, la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Se aprobaron reformas fiscales, reformas laborales, reformas al Código Financiero y también, por supuesto, también reformas al Código Penal, elevando las penas a graves en algunos delitos y también elevando a delitos graves los delitos electorales. Ahí habló Mario Delgado, señaló que vienen inversiones importantes para Veracruz. Fue entrevistado por Benita González previo a este primer informe de labores. O la inversión tan importante que va a detonar el desarrollo en toda esta región, en Pemex, esa empresa que quisieron desaparecerla los gobiernos neoliberales. Se regresa una inversión importante para que se reactive la empresa y genere derrama económica. Lo que decía Sergio aquí, 11.500 millones para las refinerías. Lázaro Cárdenas le va a llegar aquí esa inversión. O la refinería Dos Bocas, que también contribuye a toda esta zona. O el proyecto de desarrollo del tren transísmico, que no solo va a ser el proyecto más importante de este sexenio, a nivel global, en el mundo del comercio global es uno de los más importantes, porque va a cambiar para siempre los flujos comerciales de Asia con Europa. También vamos a escuchar lo que dijo el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Indicó que se trabaja para combatir la corrupción en el país, además que muestra de ello es la aprobación del presupuesto 2020, que le cumple a los veracruzanos y a los mexicanos al repartir recursos públicos entre los que menos tienen y quitar recursos a organismos que se venían llenando las manos de dinero, los organismos llamados autónomos, que viven como reyes sus directivos, y mientras que los mexicanos, los más pobres, viven sin poder tener un peso para comer. Parte de lo que se dijo este sábado en su primer informe de actividades. Eso va a cambiar. ¿Y cuándo va a empezar a cambiar? El próximo año tiene que haber resultados palpables, tangibles, que se perciban, que la sociedad se dé cuenta que esto va a cambiar. Y con eso paso al segundo tema, un tema también muy, muy importante en esta región. La economía. Todos sabemos que la economía está deteriorada, está detenida, no ha avanzado. Necesitamos reactivar la economía. ¿Qué hemos hecho en ese sentido?
Hace 2 días aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación. Etiquetamos recursos para aquí, para esta zona. 11.500 millones para las refinerías. 3.500 millones... 3.500 millones para el corredor interoceánico que va a pasar por aquí, por Minatitlán. Tenemos que tener la sabiduría para poder aprovechar esa inversión y se acordarán de mí en los próximos años. Ese proyecto va a ser el proyecto del sexenio. El proyecto más importante del presidente López Obrador pasa por aquí, por nuestra región, y tenemos que aprovecharlo. Y esto es lo que sucedió el sábado en Minatitlán. Vamos a verlo. Vamos a otros temas de carácter nacional. El saldo de un interno muerto y 4 custodios lesionados es el saldo hasta el momento. Algunos con arma punzocortante que dejó un motín en el penal de Ayala. Ya le comentaba precisamente, se ha elevado a 4 el número de custodios lesionados. Reportes oficiales indican que en la riña participaron reos que poseían armas blancas. El reclusorio aloja a 494 personas, en su mayoría padecen desórdenes mentales. Este hecho ocurre a menos de un mes del episodio de violencia en el penal de Atla Choloaya, que dejó 9 fallecidos y 14 personas heridas. El Senado de la República tiene dictámenes pendientes por discutir y aprobar, entre ellos la eliminación del fuero, condonación de impuestos y remuneraciones a los servidores públicos. También faltan de concretar el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo proceso iniciará este martes. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que el objetivo es votar los proyectos antes de que concluya el actual periodo de sesiones el próximo 15 de diciembre. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, el Gobierno de la República da a conocer el Programa Integral para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, el cual está encabezado por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Así que hoy se ha dado a conocer este lanzamiento. Este domingo, 2 turistas, entre ellos uno de origen francés, fueron privados de su libertad cuando se encontraban de visita en el Nevado de Toluca. De acuerdo con reportes extraoficiales, los hechos ocurrieron cuando un grupo de hombres armados los interceptó y les robó sus vehículos. Entre los secuestrados estaría el actor mexicano Alejandro Sandy, quien ha tenido papeles en series como El Señor de los Cielos, Amar a Muerte y Señora Acero, puras narcoseries. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de estas personas. También la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que se activaron todos los protocolos para rescatar a estas personas. Todavía no se sabe su paradero. El gobierno de Estados Unidos alertó sobre los niveles de peligrosidad en el barrio de Tepito, ubicado en la Ciudad de México, que es epicentro mundial de la piratería, así lo dijo. De acuerdo con un análisis del consulado publicado por Milenio, las actividades delictivas de esta zona van en aumento,
ponen en vulnerabilidad a la policía local. Además, en los últimos años se ha destapado en Tepito la existencia de grupos dedicados al narcomenudeo, narcotráfico, extorsión y cobro de piso a comerciantes. De gira por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el caso Ayotzinapa y el asesinato del activista Arnulfo Cerón ya no son crímenes de Estado. Dijo que no permitirá ningún nivel de gobierno, ninguna injusticia, y pidió que ambos casos, quienes tengan información que ayude a esclarecer los hechos, la aporten al gobierno. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, este lunes se realizará una marcha denominada Ni Una Menos en la Ciudad de México. El contingente partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. La Secretaría de Seguridad Pública desplegará un operativo integrado por 2,516 mujeres policías, quienes realizarán un acompañamiento de paz y resguardarán instalaciones estratégicas y monumentos que se encuentren en la ruta de la movilización. La marcha estará integrada por grupos feministas que exigirán justicia y el cese a los asesinatos de mujeres. Como ya le comentábamos, 10 mujeres, al menos 10 mujeres fallecen en las ciudades más importantes de este país, producto de feminicidios, agresiones en contra de ellas directas, muchas veces por familiares, otras veces por desconocidos. Este lunes será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto de la alerta por violencia en contra de las mujeres. Entre las acciones que se emprenderán se encuentran la iniciativa que será enviada al Congreso local para crear un registro público de agresores sexuales con sentencia firme. También se creará un comité que dará seguimiento a las actividades de dicha alerta y también un censo de violadores, un censo de agresores sexuales y un censo de feminicidas ya consignados, los que están por consignarse y los que están prófugos de la justicia. En otra información, son 50 las investigaciones abiertas por huachicoleo, aseguró la Secretaría de la Función Pública a través de su titular, Irma Heréndira Sandoval. Agregó que hay 6 procesos penales en contra de altos exfuncionarios de Pemex, incluyendo a un director general. Heréndira Sandoval informó que se han dictaminado 3 casos de destituciones e inhabilitaciones por 10 hasta 15 años a funcionarios de la pasada y la actual administración que incurrieron en delitos de huachicoleo. Pues así, con esa información nos vamos y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias en verdad que nos acompañó. Saludos para el ingeniero Víctor Raúl. Buen día, saludos, buen inicio de semana. Igualmente para todos, gracias por vernos y por compartirnos. Excelente inicio de semana. Saludos amigos de Global News, la señora Carmen Álvarez. Muchísimas gracias en verdad por vernos y por compartir absolutamente toda nuestra información. Gracias en verdad y nos escuchamos el día de mañana, por supuesto, con más información, y esté pendiente de una entrevista que llevaremos para todos ustedes del delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, una entrevista que llevaremos a todos ustedes a través de todas nuestras plataformas. Gracias y que tengan un excelente inicio de semana. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el Frente Frío número 17 se extenderá al norte de la península de Yucatán, en etapa de disipación. Mientras tanto, un nuevo Frente Frío se aproximará al noroeste de México e interaccionará con inestabilidad superior. El resto del país será dominado por una circulación anticiclónica, la cual favorecerá ambiente estable, con bajo potencial de lluvias.
Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.